Hola, buenas tardes maestra. Hoy vamos a presentarle las funciones que son. Pues mi nombre es Fe y yo les voy a hablar un poco sobre las funciones lineales. Yo soy Diego y le voy a hablar de las funciones cuadráticas. Yo soy Jonathan y le voy a hablar de las funciones polinomiales. Yo soy Giovanni y les voy a hablar de las funciones racionales. Yo soy Hanna y les voy a hablar sobre las funciones trigonométricas. Yo soy Vania y les voy a hablar sobre las funciones trascendentales. Bueno, pues yo soy Fernando Gutiérrez y les voy a hablar un poco sobre las funciones lineales. Una función lineal es una relación matemática que se representa con una línea recta y graficando teniendo muchas formas para expresarse. Las partes de una función lineal es un dado ejemplo: si la ecuación o el signo está de este lado, la línea sube; si es para el lado izquierdo, la línea baja; y si en el medio o es igual, es una línea horizontal que pues en este caso no tiene ningún sentido o significado. Hay diferentes características que se pueden encontrar, como si su gráfica siempre es una línea recta. Cada valor de X o de Y tiene un valor diferente, nunca tienen un valor igual. La relación entre X y Y es proporcional y con un cambio constante a la pendiente. Bueno, pues ahora voy a hablar un poco sobre los ejercicios que podemos encontrar. Un ejercicio muy básico sería, en este caso, cuando la fórmula es 5x es igual a menos 2. La pendiente es 5, ya que se encuentra en el lado izquierdo. En este caso, la intersección en Y o el otro significado sería menos 2, ya que se encuentra en el lado derecho. En esta fórmula no se encuentra ningún igual, o sea, no hay ninguna ecuación que se interponga en nuestro camino, se podrá decir. ¿Y qué significa cada símbolo? Cada símbolo varía, pero la Y es el valor que quieres encontrar, o sea, que tenemos que ir resolviendo. X es la variable independiente, que es el número que ya tenemos. Y M se podrá decir que es la pendiente, que tanto sube como baja la línea. Hola maestra, mi nombre es Diego y yo le voy a explicar lo que son las funciones cuadráticas. Para entender más este tema necesitamos saber que una función cuadrática se caracteriza porque el coeficiente mayor de la variable x es 2, ya que es al cuadrado. Su gráfica es conocida como parábola y la función que representa dicha ecuación es determinada por f entre paréntesis x igual a x cuadrada más b x más c, que es igual a 0. Donde A, B y C representan los coeficientes que pueden ser negativos o positivos. También estos factores influyen en distintas características de la parábola. La única restricción es que A no puede ser 0, porque la función perdería esa característica que es que sea cuadrada. La A ilustra hacia dónde se abre una parábola y qué tan estrecha o qué tan cóncava es. Digamos, un ejemplo claro sería que si es mayor a 0, la parábola sería hacia arriba y por lo tanto sería cóncava hacia arriba. Y si es menor a 0, por consiguiente sería negativo y su parábola sería hacia abajo, o sea, cóncava hacia abajo. También, como un dato interesante, es que los coeficientes, digamos, C, C, no, B y C, sí pueden tener un valor 0, es decir, que no pueden no existir en la ecuación lo que se conoce como función cuadrática, incompleta. Pues aquí estaría un ejemplo claro de lo que es una función cuadrática. Yo soy Jonathan y les voy a hablar sobre los polinomios. Para empezar, ¿qué es un polinomio? Pues un polinomio es una expresión algebraica formada por la unión de dos o más términos algebraicos. Y si, por ejemplo, si son dos términos juntos, a este se le llama binomio. Ya si llega a tener tres términos juntos, pues se le llama trinomio. Y si este tiene cuatro términos juntos, se le llama cuatrinomio. Pero todos estos, al fin y al cabo, están dentro del término de los polinomios. Primero veremos estructura. Está el coeficiente,
el exponente, la variable o literal y los signos. Pues como nuestro primer término sería 8x al cubo. Después nuestro segundo, por ejemplo, sería 5x al cuadrado. El tercero lo podríamos poner como 2x y el cuarto lo podríamos poner como un más 3. Y ahora les daré un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, para el binomio necesitamos dos términos algebraicos, que nuestro primer término podría ser 3x y el segundo podría ser más 6. Entonces sería un 3x más 6. Para el trinomio podríamos poner el 2x al cuadrado, que pues ese sería nuestro primer término. Como segundo término podríamos tener el 3x. Y para nuestro tercer término podría ser más 6. Ahora, para el cuatrinomio podríamos tener 5x al cubo. Ese podría ser nuestro primer término. De ahí le podría seguir un menos 2x al cuadrado, que sería nuestro segundo término, y el más 3x, que sería nuestro tercer término. Pero para que sea al cuadrado tiene que ser 4. Entonces necesitaríamos, por ejemplo, un más 6. Muy bien, y como ejemplo de los binomios les voy a mostrar esta gráfica, que pues la gráfica representa la función f entre paréntesis x, cierro paréntesis, igual a 2x al cubo menos 3. Primero tenemos que identificar qué es la función cúbica, así que tendremos como forma en S esta gráfica y será siempre creciente. Luego evaluaremos f, que es en paréntesis 0, y cerramos paréntesis, para encontrar el corte con el eje y, obteniendo menos 3x, lo que explica por qué la curva pasa por ese punto. Hola, mi nombre es Giovanni y hoy les voy a explicar qué son las funciones racionales, cómo se forman y cuáles son sus partes más importantes. ¿Qué es una función racional? Una función racional es una fracción donde el numerador y el denominador son polinomios. En palabras sencillas, es una función que tiene una x arriba y una x abajo. Se llama racional porque viene de la palabra razón, que significa división o fracción. Partes de la función racional, como ya bien mencioné, está formada por dos partes principales. Una es el numerador y dos es el denominador, que uno está arriba y otro está abajo. El numerador y el denominador pueden tener términos con x, números o ambos, pero hay una regla muy importante, que el denominador nunca puede ser igual a 0 porque no se puede dividir entre 0. Dominio de la función. El dominio de la función es el conjunto de valores que puede tomar la variable x. En las funciones racionales debemos excluir los valores que hacen que el denominador sea 0. Por ejemplo, x igual a 2x más 1 dividido entre x. Así que el dominio son los números reales excepto 3. Asíntotas. Las asíntotas son líneas que la gráfica nunca toca, pero se acerca mucho a ellas. Nos ayuda a entender el comportamiento de las funciones. Y asíntota vertical aparece cuando el denominador vale 0. En el ejemplo, el denominador es así, que la asíntota vertical está en x igual 3. Asíntota horizontal muestra a qué valor se acerca la función cuando x crece mucho o disminuye mucho cuando x va al infinito. Para saberla comparamos los grados, los exponentes más grandes de x del numerador y el denominador. Si el grado del numerador es menor, la asíntota es y igual a 0. Si los grados son iguales, la asíntota es y igual al coeficiente del numerador dividido por coeficiente del denominador. Si el grado del numerador es mayor, no hay asíntota horizontal, pero puede haber una oblicua. En el ejemplo, x igual a 2x más 1 dividido por 3 menos 3 igual a 2 medios igual a 2. Las funciones racionales pueden cruzar los ejes. Corte del eje y cuando x es igual a 0. Forma de la gráfica. La gráfica es una función racional, tiene curvas que se acercan mucho a las asíntotas, pero nunca las tocan. Pueden tener una o dos partes separadas, dependiendo del signo del denominador y el numerador. Y ya como resumen, tenemos que una función racional es una fracción con polinomios, como bien mencioné al principio. El dominio son todos los números menos
que hacen el 0 al denominador tienen asímutas verticales y horizontales que muestran sus límites. Se puede encontrar donde corta los ejes y ya sería todo. Hola, mi nombre es Hanna y yo les voy a hablar sobre las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son relaciones matemáticas que vinculan los ángulos de un triángulo con las longitudes de los lados del triángulo. Las más comunes para esto son el seno, coseno y la tangente. Existen 6, pero estas son las 3 más comunes. Estas funciones se basan en un círculo unitario, que es el círculo de un radio centrado en el origen del plano cartesiano. Cada punto en el círculo puede ser representado por un ángulo, y las funciones trigonométricas se derivan de coordenadas de esos puntos. La función seno se define como la relación entre la longitud de el lado opuesto de un ángulo a un triángulo o rectángulo y la hipotenusa. El coseno es otra función trigonométrica clave que define como la relación entre la longitud de el lado adyacente a un ángulo y la hipotenusa de el triángulo rectángulo. Y la tangente se define como la relación entre el seno y el coseno de un ángulo. Yo les voy a hablar sobre las funciones trascendentales. Estas funciones se llaman así porque trascienden las operaciones algebraicas normales, es decir, no se pueden obtener solo sumando, restando, multiplicando o dividiendo. La primera función trascendental es la exponencial. Este tipo de funciones crece muy rápido. Si x aumenta un poco, el valor de la función aumenta muchísimo. La segunda función es la logarítmica, que es la inversa de la exponencial. Los logaritmos sirven para encontrar el exponente al que hay que elevar una base para obtener un número. Las siguientes funciones son las trigonométricas. Estas funciones son periódicas, es decir, repiten su forma una y otra vez. También están las funciones hiperbólicas, que se parecen a las trigonométricas pero con otra definición. Estas son las principales funciones trascendentales.